¿Cómo se desarrolló la promesa? ¿Cómo se estableció la promesa desde Abraham? ¿Cómo se garantizó el futuro de la promesa? Estas y otras preguntas estarán siendo desarrolladas en este repaso de la lección de la escuela sabática. Este es tu amigo, el pastor Iván Balabarca, y estamos estudiando el libro del Génesis. Génesis, el libro de los comienzos. Esta semana vamos a hablar acerca de la promesa. Vamos a introducirnos en lo que significa la promesa hecha a Abraham. Esta lección es de la escuela sabática y corresponde para el 21 de mayo del 2022. Vamos a orar. Acompáñame, por favor. Querido Señor, muchas gracias. Gracias por tu hija, gracias por tu hijo que está estudiando la Biblia con tu servidor. Te suplicamos que nos ilumines, que puedas utilizar este material para que muchos maestros, muchas clases de escuela sabática puedan estudiarlo con su Biblia abierta y podamos crecer en la fe. Acompáñanos, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a analizar este versículo. Génesis capítulo 24, verso 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. En este versículo estamos viendo varios aspectos. Un aspecto es la fidelidad de Dios. Dios no envejece, pero aunque nosotros envejezcamos y en nuestra línea de tiempo pues hay un inicio y un fin, durante toda la línea de tiempo de nuestras vidas Dios es fiel. Segundo, Jehová bendice. Tú puedes ver bendiciones por donde sea. La camisa que tienes puesta, el que tengas un corta uñas para cortar tus uñas, el que puedas oler, el que puedas hablar, el que puedas observar, mirar, todo es una enorme bendición. Gigantes. Nosotros necesitamos enfocar nuestro cerebro, reestructurarlo para poder vivir rodeado de bendiciones. Entonces te va a dar alegría tener un techo encima de tu cabeza. Tu servidor ahora está radicado en la ciudad de Auburn, cerca de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en los Estados Unidos. Para ti, con todo cariño, desde aquí, desde mi hogar. Entonces, mi amigo, mi amiga, vamos a empezar. Comentamos un poquito lo que tiene que ver con el día sábado. La promesa vendría a través de Sara. Esto es bien interesante. La promesa que se le dio a Abraham vendría a través de Sara y entonces se derramaría por todas las naciones. Luego, en el transcurso de esta semana, el escenario se concentra en Moria. Moria es muy interesante. Ya lo vamos a analizar. Tercero, lo grandioso está en que aparece un sustituto en el momento más álgido de esta lección. Cuarto, Sara muere poco después del sacrificio que se iba a realizar de Isaac y Isaac se queda soltero. Son dos momentos críticos que pasaron después de la prueba de la fe de Abraham. Momentos muy duros, pero para que veas que en la vida cristiana no todo es de color de rosa. Hay momentos de angustia. Y ¿sabes qué? Yo pienso que Dios permite que pasemos tiempos de angustia para que fortalezcas tu músculo de la fe, para que cuando llegue el momento, entonces tú puedas tener los músculos bien tensos y puedas soportar la angustia que vendrá. Y por último, padre e hijo se casan. Vamos a ir observando esta lección. Esto es el resumen del día sábado. Fíjate, esto quiero que observes tú y yo. Abraham tuvo en total 3 esposas, conocidas, registradas. Primero Agar, que no fue su esposa, fue su concubina, Agar. Concubina era una esposa secundaria. Es Sara, y después que murió Sara, Cetura. Los hijos.
hijo con Agar, Ismael. Los descendientes de Ismael reconocen a Agar como la esposa legítima, por si acaso. ¿Ok? Así que si alguna vez tú conversas con algún árabe estudioso, te va a decir que la esposa de Abraham en realidad fue Agar. Después viene Sara y su descendiente fue Isaac. Y luego tenemos, una vez que falleció Sara, Abraham tiene hijos con Setura. ¿Y cuántos hijos tiene? Pues los que se registran en la Biblia son Simrán, Yoxán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Cabe notar que Madián, pues todos los hijos de Setura fueron enviados lejos de Isaac. Y Madián, pues es el padre de los que habitaron en la región de Madián, que fueron los madianitas. De allí desciende la esposa de Moisés. Es por eso que cuando encuentras en el libro de Éxodo que el suegro de Moisés fue Jetro, sacerdote de Madián, de donde ellos aprendieron el culto al Todopoderoso, pues de su ancestro Abraham. ¿Ok? Esto como para que nos ubiquemos un poquito. Vamos ahora a comentar el día domingo. Génesis capítulo 22, versos 1 al 12. Aquí vamos a ver que Dios probó a Abraham. Segundo, la prueba fue que él tome a su hijo. Y tomar al hijo no era solamente, algunos comparamos, es como que tú tomes a tu hijo y lo sacrifiques. ¿Quién sacrificaría? Yo creo que es más profundo que compararlo solamente con, con mi hijo o con mi hija. No, esto era mucho más profundo, queridos, mucho más profundo. ¿Por qué? Yo te lo explico. Si bien es cierto, Abraham tenía con Agar un hijo llamado Ismael, y Abraham podía tener más hijos. Gracias a la bendición de Dios, con Setura tuvo 6 más. La promesa era a través de risas, a través de Isaac. Entonces, que Dios le diga, dame tu hijo, tu único, ese era el hijo por el que Dios cumpliría la promesa. Lo que Dios le estaba diciendo es, dame el futuro de nuestra relación de pacto. Dame el futuro de nuestra relación de pacto. Dame ese futuro, dámelo. Se acabó. Y entonces ahí Abraham empezó su batalla de fe, porque Abraham sabía que Dios no miente. Si Dios le pidió su hijo, Abraham creía que Dios podía resucitar a su hijo. Ahí está la batalla de la fe. La fe no necesita ser, escúchame, la fe no necesita ser o fundarse o establecerse en lo que tú crees que debe pasar. La fe es firme no necesariamente por lo que suceda o deje de suceder. La fe es firme porque tú crees que Dios está al control y pase lo que pase, Dios siempre trabaja para el bien de sus hijos. ¿Me dejo entender? Y se lo lleva a Moria. Ahora, algunos dirán, pero ¿qué de grandioso es Moria? Pues Moria, años después en Moria se construiría el templo. Es decir, el lugar donde posaría la presencia de Dios sería allí. Era un lugar sagrado para Israel. Entonces, ¿dónde estuvo la grandeza de Abraham que temió a Dios? ¿Y qué es temor? Temor no es solamente tener miedo. No es un miedo, tengo miedo a la oscuridad, tengo miedo, no, es un temor pero que tiene el énfasis en el respeto. Es como cuando algunas personas ven un policía y entonces tienen la confianza de que hay autoridad allí. Y no rehusó su hijo.
Vamos a analizar Génesis 22, 1 al 12. Aquí estamos viendo Génesis 22. Dice, aconteció después de estas cosas que probó. La palabra probó es una palabra interesante. Santiago dice que Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿no está contradiciéndose la Biblia acá? Pues no se está contradiciendo. Porque Dios no hace las veces del diablo. Dios no hace tentar a nadie. Dios no pone a una mujer exuberante delante de un hombre para que él fornique. Eso lo hace el diablo. Dios no pone a un hombre atractivo y seductor delante de una mujer que está atravesando problemas para que peque. No, eso lo hace el diablo. Lo que Dios hace es probar. ¿Y qué significa probar? Es interesante. Nisa, que significa probar a alguien, poner a prueba, probar algo con el uso. Esa es la indicación. Es decir, vamos a ver si Abraham es apto para esta relación de pacto. Qué interesante. Probar a alguien, poner a prueba, probar algo con el uso. Esto es muy profundo. Ahora, la pregunta es, pastor, ¿y yo seré apto para entrar en una relación de pacto con Dios? Lo bueno viene más adelante. Ojo, escúchame bien. Lo bueno viene más adelante porque Dios no nos deja en la desesperación. Dios no nos deja en el dolor. Dios no nos deja allí para que nosotros nos quedemos en el aire. Escucha. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él dijo, heme aquí. Esa es la actitud. Primer punto positivo de Abraham. Heme aquí. Heme aquí. Hágase, Dios mío, tu voluntad. Primer punto de la fe. La fe no es que yo me cierre en que las cosas salgan como yo quiero, sino, Señor, yo quiero esto, mas hágase tu voluntad. Ahora, Señor, yo no dudo que tú puedas hacer lo que yo quiero. Es decir, yo quiero que mamá sane. Yo no dudo que tú puedes hacer que mamá se sane. Pero si no, hágase tu voluntad y sé que será lo mejor. ¿Me dejo entender? De tanto practicar esta relación de fe, entonces tú empiezas a vivir en paz y confiado. Porque pase lo que pase, pues Dios está al control y Dios quiere lo mejor para ti. Entonces, predicarás, hablarás, clamarás, cantarás como el apóstol Pablo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, dice, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo. Es decir, recíbelo, acéptalo, tómalo, agárralo. Ahora tu hijo, tu único. La pregunta es, ¿era su único hijo? No, pues estaba Ismael. Ismael ya no estaba físicamente porque los había despedido. Entonces aquí no está hablando de que sea el hijo unigénito, sino que era el único hijo que tenía en ese momento. Tu único, Isaac, a quien amas. Dios sabía el corazón de Abraham. Y vete a tierra de Moria. Interesante. La tierra de Moria, el lugar del sacrificio de Abraham y luego el sitio del templo. Qué interesante. Y dice ahí, y ofrécelo allí en holocausto. Ofrécelo allí en sacrificio. Ofrécelo allí en muerte. Qué interesante. ¿Quiere decir que Dios era como esas deidades paganas? Yo pienso que en la mente de Abraham pasaron muchos pensamientos. ¿Quiere decir que Jehová no es muy diferente que Moloc, que Belcebú? Pero Abraham sabía a quién era, a quién conocía. Así como Pablo, sé en quién he creído. Y si Dios me pide esto, una razón tiene, y lo voy a hacer. Qué fuerte la fe de Abraham. No se aferraba a lo que él humanamente creía que debía ser.
sino se aferraba a lo que Dios hiciera, aunque no lo entienda. Por eso Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí. Interesante, la misma respuesta. Y el fuego, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Tremendo sermón, tremendo mensaje. Abraham sabe que el holocausto es su hijo, pero Abraham también sabe que si Dios quiere, puede proveerse un cordero. Que si Dios quiere, puede proveer un sacrificio. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham ahí un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo. Lo amarró, ¿ok? Dice ahí, atar los pies de una víctima que va a ser sacrificada. O sea, ató sus manos y sus pies. Y lo puso en el altar, sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Qué interesante. Padre de multitudes, Padre de multitudes. Qué profundo, esto es muy potente. Le estaba diciendo desde el cielo el ángel, Padre de multitudes, Padre de multitudes. Y él respondió, heme aquí, heme aquí. Qué humildad la de Abraham. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. No extiendas. ¿Qué significa? Poner mano sobre alguien o herirlo. No extiendas, no hieras, no mates, no golpees. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque, ¿qué cosa? Yo conozco. ¿Qué significa conocer en hebreo? Es saber, darse cuenta, reconocer, entender algo, conocer personas, experimentar, conocer, escoger, considerar de manera especial. Entonces, pastor, ¿cuál es la traducción correcta? Lo que pasa es que Dios lo sabe todo. Dios sabía. Esta prueba no era una prueba para Dios. Esta era una prueba para para Abraham. La pregunta es, ¿y qué quería probar? Dios no se quería probar nada. Él quería que Abraham se pruebe a sí mismo. Este fue un proceso cognitivo para Abraham, un proceso de compromiso para Abraham. Entonces Dios permitió que Abraham sea conocido de manera especial. Porque yo conozco, yo considero de manera especial. ¿Qué cosa? Que Abraham teme a Dios. ¿Ok? Teme a Dios. Que tú, Yeré Elohim atá, que tú temes a Dios. Porque yo conozco, yo considero de manera especial que tú temes a Dios. Y ahora tú también te das cuenta que temes a Dios. Ese es el propósito de las pruebas. El fuego de la prueba no es para que tú te tires en vidrio y llores. El fuego de la prueba es para que tú entrenes tus músculos de la fe. ¿Te das cuenta? ¿Me dejo entender? Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Por cuanto no me rehusaste tu futuro. Por cuanto no me rehusaste la promesa. Por cuanto no me rehusaste tus sueños. Es que cuando tú pones tus sueños en las manos de Dios, Dios los cuida. ¿Ok? Muy bien, volvamos a la lección.
no rehusó a su hijo. Qué interesante. Vamos ahora a este gráfico. Ya hemos analizado. La promesa vendría por Sara e Isaac. Y de Isaac serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Ok? Lo interesante es que en el holocausto el Señor puso un sustituto. Apareció una oveja que estaba enredada. Y entonces Dios provee un sustituto. Lo bueno es que en la actualidad nosotros tenemos como que al revés las cosas. Es decir, los mejores juegan. Y si uno de los mejores se lesiona, pongo a alguien igual o de menos calidad, de menos habilidad que él. ¿Me dejo entender? Pero en este drama bíblico, los que están trabajando son de menor calidad que el sustituto. El sustituto es Jesucristo. Entonces vamos entendiendo por qué Israel tenía un sistema de sacrificios. El sistema de sacrificios de Israel señalaban al enorme protagonista. Señalaban a Jesucristo. Entonces, todos lo que hacían los sacerdotes era solamente una figura, una sombra de la realidad. Y la realidad era el ministerio de Jesús, viniendo a morir por ti y por mí. Y todos los descendientes de Ismael, los descendientes de Cetura, vendrían a ser benditos gracias a Isaac. ¿Por qué? Porque en Isaac se cumplía la promesa. ¿De qué? De que vendría un sustituto, el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. No vino de Ismael, no vino de Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Vino de Isaac. Bendito sea Dios. Vamos para el día lunes. Génesis 22, 8, 14 y 18. En Moria, el Señor entonces liberó. Escúchame bien. En Moria, el Señor liberó a Isaac y mantuvo su promesa de pacto con Abraham. Y entonces Abraham cambia el nombre de Moria a Jehová Jireh. Jehová Jireh. Patriarcas y Profetas, página 150, dice así: fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, así como para probar su fe. Miren lo que dice la sierva del Señor. Fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio. Para eso fue la prueba. La prueba no fue para saber si Dios reconocía que Abraham era un buen muchacho. No, Dios ya sabía, por eso lo escogió, por eso lo hizo venir de Ur de los Caldeos. No, se trata de que Abraham se dé cuenta de cosas que hasta ese momento no se había dado cuenta. Fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, así como para probar su fe, que Dios le mandó sacrificar a su hijo. La agonía que sufrió durante los oscuros días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. ¡Qué maravilla! Por eso es que cuando pases por pruebas, cuando pases por momentos difíciles, no te tires al abandono. Mi esposa, mis hijas y yo pasamos momentos muy duros en estos años pasados. Y debo reconocer que nuestra fe maduró. Hubo momentos en que, las lágrimas nos ganaban, pero nos aferrábamos con fe. Yo recuerdo mucho cuando mi esposa decía: yo sigo creyendo, aunque este proceso es doloroso. Y eso es fe. Fe no es que las cosas te vayan bien siempre, es que mantengas firme la promesa que Dios te ha dado. La clave aquí está en que tú sepas cuál es la promesa.
Y para que tú sepas cuál es la voluntad de Dios, necesitas estudiar tu Biblia. Y eso es lo que hacemos semana a semana a través de estos videos. Volvemos ya a nuestro querido diagrama. ¿Observas? En Isaac son benditas todas las naciones. Todas las naciones. ¿Por qué? Porque aunque Israel crucificó a Jesús, aunque Israel acabó con el Cordero resucitó. Y entonces ahora la bendición viene a través de la misma descendencia de Abraham, pero de nosotros que somos también ramas injertadas. Es decir, los gentiles. La oveja, el sustituto, Cristo, es el centro de toda la historia. Cristo sacrificado. ¿En lugar de quién? En lugar de Isaac. En Él, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Él somos benditos todos, alcanzamos salvación todos. Por eso es lo que debía grabarse en la mente de Abraham. Cristo, Cristo crucificado, Cristo resucitado y Cristo pronto a volver. Y Cristo viene de la descendencia de Isaac. Y gracias a Cristo, por la fe en Cristo, alcanzamos la bendición todas las naciones, aunque no descendamos nosotros de Isaac. Pero por la fe también somos hijos de Abraham. Bendito sea Dios. Vamos ahora a leer Génesis capítulo 23. Es interesante. Acompáñame por favor en la lectura. Génesis 22:13 en adelante vamos a darle una revisión. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en un holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Ya no sería solamente Moria, sino Jehová Jireh, el lugar donde Dios provee. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí entras tú y ahí entro yo. Por cuanto obedeciste a mi voz, y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos, a Nachor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Gidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca a Nachor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, Gaham, Tajas y Maaca. ¡Qué maravilla! El linaje santo se mantuvo. Dios reconfirma la promesa. Y Abraham, pues también es parte de ese proceso salvífico. Pero también nos hace ver en la lectura bíblica que hay más descendientes, parientes de Abraham. Pero se deja claro que la promesa vendría por Isaac. En el capítulo 23 encontramos, fue la vida de Sara 127 años. Quiere decir que Sara disfrutó de Isaac aproximadamente unos 30 a 40 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán.
la primera que murió ahí, por cierto, la primera de la descendencia de la promesa, de la gente vinculada al pacto, que murió en Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultarle entre vosotros. ¿Qué respeto el de Abraham? Abraham está diciendo que es extranjero en la tierra que se le ha prometido a él. Esa es su tierra. Pero él respeta a los pobladores. Es decir, aunque los hijos de Het viven en sus futuras tierras, él respeta. Y él se declara extranjero y forastero, aunque sabe que él es el dueño, porque esa promesa, esa tierra, Dios se la prometió. Dadme propiedad para sepultar entre vosotros, y sepultaré a mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Ya era reconocido. Recuerden, los de Het le ayudaron a Abraham para recuperar a Lot. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos, diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón heteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. Y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente del Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het. Esta frase es interesante, como propiedad de Abraham. Es decir, esta fue la primera parte real, es decir, esto es el inicio del cumplimiento de la promesa de que esta tierra será tuya. Esto es solamente un 0.01% de que la tierra era ya de él, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente del Mamre. Maravillosa la relación de Abraham. Maravillosa la relación de Abraham con sus vecinos. Y los heteos tuvieron una relación muy estrecha con Abraham y le dan un espacio. A partir de ahí, Abraham ya se establece. Es como que ya tiene una garantía humana, física, de que está con su tierra. Es suyo, es su herencia, es su heredad. Eso lo compró él en buena ley. Observemos esto, observemos esta tabla genealógica. Aquí encontramos entre los descendientes de Sem, Arfaxad, Sala, Eber, y Eber tiene un hijo llamado Peleg, y de ahí viene Reu, Serug, Nacor, Taré y Abraham. ¿Ok? Mientras que ustedes observen a los descendientes de Cam. Cam tuvo un hijo llamado Canaán, y de Canaán descienden Sidón y Het. ¿Y quién es Het? El ancestro de los heteos. Entonces, recuerden que Sem todavía estaba vivo cuando Abraham vivía.
Quiere decir que los descendientes de Sem y los descendientes de Cam conocían la misma historia del diluvio que Noé les contó. Solo como para que tengamos esta línea. Los descendientes de Het, los heteos, y uno de ellos le vende una cueva a Abraham. En Génesis 24 encontramos un relato maravilloso. Eliezer, uno de los siervos más queridos de Abraham, el de mayor confianza, va en busca de una esposa para el hijo de Abraham, para Isaac. Es que era peligroso que Isaac se casara con alguien que no amara a Dios. Tú dirás, pero pastor, ¿no se llevaba también con los heteos? Sí, aunque eran amigos, los heteos no necesariamente adoraban a Jehová. Entonces él no quería que emparentaran con gente que pues pudieran desviar a su hijo. Abraham conocía a su hijo Isaac, sabía que era muy dócil y sabía que la influencia de una mujer podría desviarlo. Por eso mandó hasta su tierra a su siervo más confiable para que trajese una esposa. Y en esta travesía del Génesis 24, Dios estuvo al frente para lograr una esposa para Isaac. Y Dios respondió las oraciones de Eliezer. Y Dios responde tus oraciones. La cuestión es, ¿lo que tú pides está en armonía con lo que Dios quiere para tu vida? Esa es la cosa. Si quieres comprar un auto nuevo, ¿es para qué? ¿Para que te luzcas delante de las chicas? ¿O quieres un auto para hacer la obra misionera? Para ayudar a otras personas. Pues todo lo que haces, ponlo al servicio de Dios. ¿Quieres entrar en un negocio, en una panadería? Pues ponlo en las manos de Dios. ¿Para qué es la panadería? ¿Vas a dar un buen pan? ¿Vas a especializarte en un pan saludable? Pues si esa es la voluntad que tienes, pues Dios te va a cuidar y te va a ayudar. Ahora llegamos al final. Jueves, Génesis 24, 1 al 6. Abraham se vuelve a casar y tuvo hijos que envió lejos. Sí, ahí estuvo Abraham. Abraham siempre cuidó que el hijo de la promesa estuviera en un ambiente en el que crezca en su fe. Abraham, una vez que ya se consoló Isaac de la muerte de su mamá, se enamoró de su esposa, entonces Abraham se volvió a casar y tuvo más hijos que envió lejos. Como lo hemos visto antes, esos hijos fueron pues también seguidores del Dios Altísimo, y uno de ellos fue Madián. Continuemos entonces, queridos, con nuestro repaso. Solo como un tema para que satisfaga nuestra curiosidad. Así como los descendientes de Jacob fueron 12, los descendientes de Ismael también fueron 12. Nebaiot, Cedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Fueron 12 también de Ismael. Qué interesante. Bueno, avancemos. Vamos entonces a resumir brevemente. 1. Primera lección. Día domingo. Dios probó a Abraham, dejándole saber que él tiene el control de todo. Día lunes. La gran lección fue Jehová Jireh. Jehová proveerá. La lección central de la semana. Abraham buscó establecerse para que su hijo viviera también en la tierra prometida. Buscó establecerse allí y a la vez que compraba esa parcela, esa tierra con esa cueva, pues también estaba garantizando un lugar para que Isaac creciera y se desarrolle como familia. La siguiente lección de esta semana es: había que cuidar la línea de adoración de Isaac. Por eso, ¿se ocuparon en qué? Se ocupó Abraham en buscar una esposa que adore a Jehová. Y por último, Abraham tuvo hijos que fueron enviados lejos para que la promesa se cumpliera plenamente. Aunque Abraham
fue padre de multitudes a través de Ismael, a través de los hijos de Cetura, la bendición y la promesa se cumpliría a través de Isaac. Haciendo el breve análisis de todo el trimestre, en la lección 1 aprendimos que en la creación Dios te da propósitos. La lección 2 hablamos de que hay esperanza en Cristo. En la lección 3, el legado de Caín fue la degeneración de la raza humana. En la lección 4 hablamos del diluvio. Dios te invita a salvarte. En la lección 5 hablamos de las naciones y Babel. El ateo quiere ser Dios. En la lección 6 hablamos de las raíces de Abraham, sin pasado y sin futuro, pero con la tierra de la promesa. En la lección 7, la lección de la semana pasada, hablamos que la sangre de Cristo garantiza el pacto. Y en esta lección, la lección 8, hemos aprendido que Dios está al control, pase lo que pase. Y esta lección 8 tiene eco con la lección 6. Las raíces de Abraham, sin pasado y sin futuro, pero con la tierra prometida. Y la lección 8 que nos dice que Dios está al control, pase lo que pase, la promesa se cumplirá. Entonces, vamos a ir descubriendo en las semanas que quedan cómo se relaciona de manera tan perfecta las lecciones una con otra. Los ecos de la lección. Nos va a traer mucha bendición y mucha paz. Recuerda que Dios lucha por recuperarte. El trimestre del 2021, el último trimestre, la verdad presente en Deuteronomio hablaba de el pacto perpetuo. En el trimestre pasado, en estos posteriores días, el mensaje de Hebreos, se hablaba de que Jesús es nuestra esperanza. Y ahora en el Génesis, Jesús lucha por recuperarnos. La línea que une estas tres lecciones es el pacto se cumple por Jesús, en Jesús y a través de Jesús. Muchas gracias por acompañarme hasta este momento. Gracias por estudiar la lección conmigo. Si te gustó este repaso de la lección, por favor, compártelo. Avísale a tus amigos y a tus amigas, comparte en las redes sociales, suscríbete al canal y de esa manera nos ayudas a crecer. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu amor y tu paz. Gracias por tu hija y tu hijo que escuchan este repaso de la lección. Permítele, Señor, que este repaso sea para su beneficio espiritual. De repente lo está escuchando un grupo de gente, un grupo pequeño, una iglesia. Señor, cuida de cada uno de ellos, de sus hogares. Señor, ayúdanos a ser fieles, porque fiel es tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén.